Avui nos convoca una xerrada sobre un tema, com havien estat denunciant per les xarxes, de rabiosa actualitat, que és la situació que hi ha concretament a un país germà latinoamericà, a Venezuela, que com tothom sabeu, fa poc, el mes passat, van haver-hi unes eleccions a Venezuela i va, destapar tota una sèrie d'events per les xarxes i per la premsa i per els mitjans, diguéssim, de tot arreu, una vegada més, ¿no? Com ja és habitual amb el tema de Venezuela, les seves eleccions, sí, de que mai són transparents, ¿no? Siempre se les exigeix, diguéssim, com un plus més de transparència a les eleccions que es plantegen d'aquest país i bueno, sobretot hi ha hagut un debat bastant recurrent també respecte al tema de les actes que es demanaven que es presentessin les actes, diguéssim, de tota de les eleccions. I llavors avui nosaltres hem pensat que seria adient plantejar, diguéssim, aquesta xerrada per aclarir tota una sèrie de qüestions al respecte de com funciona també la democràcia al país bolivarià, diguéssim, no? I per això hem convidat a un expert aquí amb el tema, a nosaltres, a l'Aníbal Garzón, benvingut, Aníbal, que entre altres coses i primícies ens porta les actes, precisament perquè no les veig. Así las tenía él, ¿no? Las tenía ya conservadas de guardar. No s'havien presentat perquè és que la tenia Aníbal. Llavors, no, jo no vull dilatar-me més. Aníbal, per donar unes pincelades sobre ell, sé que és sociòleg, no? A part d'això és observador internacional i un activista social, no? Llavors, a partir d'aquí, jo deixo que prenguis una paraula i ens il·luminis, ens il·lustris una mica sobre la situació concreta de Venezuela, no? Això que està passant a aquest país. Vale. Bueno, primer de tot, gràcies per invitar un d'Egara, ¿no? De Terrassa, ¿no? Poble de Sabadell, poble de Terrassa, no poble germans. Muchas gracias, ¿no? Per estar aquí. No, ja amb Tafalla ja portàvem temps, no? Intentant així fer la coordinació. Y bueno, yo comentar un poco, es igual catalán-castellano, yo tardo, ¿no? Sí, es igual. Como estoy en clase, tal, como en clase, los chavales, catalán-castellano, entonces nada, sí, comentar un poquito. Yo sobre todo quiero que compartamos y dudas, porque queramos o no, los medios de comunicación constantemente nos generan esa duda, ¿no? Esa sobreinformación de Venezuela, ¿no? Y la gente no ha ido, y eso escuchar con gente, ¿no? Con gente que es de izquierda, gente que es comunista, que nos hace finalmente los medios crear esa duda. Entonces yo expondré un poquito a mi experiencia lo de Venezuela, pero sobre todo luego para que podamos compartir y no dar aquí una clase académica, ¿no? Yo estuve invitado en Venezuela a las elecciones, fui el 28, y ya era la cuarta vez. Ya estuve en el 2007 en el barrio 23 de enero, justamente, ¿no? Conociendo la experiencia de ese barrio que es histórico, de lucha, ¿no? de solidaridad internacional con un pueblo colombiano. Bueno, es una lucha que tiene ahí ya constante. Nacieron allí la célula del Partido Comunista, la guerrilla de los años 50, 60, por tanto el 23 de enero es un barrio muy histórico. Luego estuve 2009 invitado y ahora fui el año pasado a la liberación, bueno, la demanda que estamos haciendo, liberación de Alex Saab, que Alex Saab, para quien no conozca, es un empresario colombiano y libanés, pero nacionalizado venezolano, que fue justamente el que intentaba romper el bloqueo de Estados Unidos, Venezuela, y entonces le detuvieron y estuvo 2 años detenido, incomunicado, violando el derecho internacional, porque lo único que quería era llevar alimentos a Venezuela. Por lo tanto, ese es la doble cara del derecho internacional que nos vende. Y ahora, por la última, me invitaron como observador. Entonces diréis, hombre, ¿y por qué Aníbal puede ir y por qué no puede ir la delegación del Partido Popular? ¿No? Que estuvieron allí, justamente, ¿no? En el aeropuerto. Muy sencillo, yo fui invitado. Había 2 maneras de estar invitado. Podía ser invitado por una organización, me invitó el Instituto Simón Bolívar, me invitó para ser como veedor. Tú vas como veedor y te invitan, ¿no? No es un observador, pero eso lo hacen organizaciones, pero tú vas como veedor que te invitan ellos para que puedas observar y hacer más libremente tu información, ¿no? A publicar y tal. Y luego están los observadores electorales, que por ejemplo José Couso,
¿no? Eurodiputado, pues él estaba allí invitado por el CNE, Consejo Nacional Electoral. Había esas dos maneras. Entonces, a mí me invitaron. Claro, llegan allí, la delegación del Partido Popular, y no le habían invitado. Entonces, si tú no invitas, esto queda muy claro. Tú no puedes ir a un país a hacer acciones políticas si no estás, porque si entras como visado de turista no se puede hacer. Te pueden ir a una manifestación y si estás como turista en cualquier país te podrían detener, porque tienes que estar invitado o como observador, o estar trabajando, o como residente. Por lo tanto, ellos llegaron allí y le dijeron, vosotros no estáis invitados, media vuelta. ¡Guau! La delegación del Partido Popular, no sé qué, ¿cómo lo pueden invitar? No, te invitan de observador porque el país te invita, si no, no puedes entrar. Eso es injerencia política, por lo tanto, eso es una cosa que ya empezaron los medios. Esa es la primera. Segundo, es lógico que si un partido, que es la MUD, ¿no? la oposición, ¿no? Desde ¿no? la Mesa de Unidad Nacional, la Mesa de Unidad democrática entre comillas, claro, llega allí y lo que te hace la MUD en todo momento es diciendo que va a haber fraude, que va a haber boicot y tal, por lo tanto es lógico que ya esa organización vaya ¿no? con la idea de que va a haber fraude cuando pierde. A mí lo que más gracia me hace es que de repente los demócratas de aquí, y aquí está el Partido Socialista, que va de demócrata, ¿no? Fue el primero que dijo que Guaidó era presidente. ¿Quién le eligió? No le eligió nadie. 8 días y le dice el señor Pedro Sánchez, le dice que Venezuela, el presidente es uno que no ha elegido el pueblo, que era presidente del Parlamento, ¿no? Qué bonito. Yo que sepa no ha pasado nunca. Por eso dice el Partido Socialista, ¿no? De diciendo quién iba a ser en ese momento, quién iba a ser aquí el presidente. Entonces el Partido Socialista es esa doble vara de medir que han hecho constantemente con el tema de Venezuela. Por lo tanto, no solamente viene la injerencia del Partido Popular, la injerencia viene también por parte del Partido Socialista, y tenemos al señor Borrell, ¿no? La Unión Europea, si no se le aceptó observadores, es porque si la Unión Europea te está diciendo que no eres democracia, que eres dictadura y que vas a hacer un boicot y un fraude, es lógico que no lo tengas. ¿Qué sucede? Tenemos a Donald Trump, que dice que le han hecho fraude con lo de Biden. Ah, la extrema derecha. Tenemos a Bolsonaro, que ahí hablaremos luego si queréis de Lula también, porque él lo vivió. Bolsonaro decía fraude. Y llega Lula de repente y dice, me está diciendo fraude. ¿Os acordáis, no? Del asalto, la repetición que hubo en Brasil del asalto también. Tenemos a Milei, que nos está diciendo que si pierde hay fraude. Por lo tanto, yo miro Trump, Bolsonaro, Milei, y nos dicen todos que es extrema derecha. Y de repente Marina Corina dice que el fraude es demócrata. La doble vara de medir. Eso es lo constante que están de ataque, la doble vara de medir. Si está haciendo el mismo discurso que la extrema derecha de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina, ¿por qué esa persona entonces es demócrata? Cuando está diciendo fraude constante, y además esto viene ya de 25 años. Eso es la primera imaginario mediático que nos tenemos que quitar. Segundo indicador importante, en Venezuela se presentaron 10 partidos. Eso es una oposición, que es una oposición golpista, que es la oposición que llevó un golpe de Estado en el 2002, que es la oposición que llevó el asalto a PDVSA, que es la oposición del 11 de abril que conocemos, que es la oposición constante. Pero no hay una oposición que sí que está dentro del juego democrático, y son 9 partidos más. Yo estaba en el colegio electoral y eran las boletas, que son 10 representantes de partidos. Y entre ellos había 8 partidos más que sí que aceptaron el resultado sin ningún problema, que fue un 4,7% que sacaron de votación. Y ellos sí que aceptaron ese resultado. Pero rápidamente nos están diciendo que la oposición venezolana no. Cuando oposición hay 9 partidos de oposición venezolana. Y la MUD es normal que no la aceptase. ¿Por qué? Porque constantemente estás llevando la desestabilización. Desde intento de decir, es que el bloqueo Venezuela, hablamos, ¿no? Cuba lleva viviendo ya el bloqueo 60 años, pero es que Venezuela lleva desde otra vez lo mismo. Que aquí la izquierda nos dice que Obama, para mí, Obama de izquierda, cuando ha hecho más daño Obama a Venezuela que Trump. Cuando Obama fue el primero que presentó a Venezuela en el 2015 como es una amenaza, que es nuestra amenaza a la seguridad. Y eso fue un decreto que lo sacó Obama en el 2015. Por lo tanto, el bloqueo empezó justamente con Obama. No empezó con Donald Trump. Luego con Donald Trump ya tuvo el camino. Es como aquí el que lo tuvo el camino a andar después de la privatización del Partido Socialista con González. Pues le hizo totalmente el camino. Por lo tanto, quien inició eso fue Obama, el supuesto ese premio Nobel de la Paz que estaba diciendo que el pueblo de Venezuela se tenía que morir de hambre. Entonces, menudo premio Nobel de la Paz, que está diciendo una crisis humanitaria en Venezuela. Y es verdad que Venezuela todavía tiene una dependencia externa con el petróleo en Estados Unidos, no lo rompió todavía Hugo Chávez, porque es algo histórico, porque tiene las infraestructuras, porque tiene el software y no lo pudieron romper. Ahora la han roto, hablaremos luego un poquito de la estructura, que quien salvó a Venezuela en el 2019 fue justamente Irán. Irán, ese país, porque en geopolítica es muy diferente que en política nacional, y podemos criticar, hostia, Irán, la República Islámica,
pero en geopolítica internacional Irán está más a la izquierda, en geopolítica, que cualquier país europeo. Porque en realidad el que le dio la posibilidad a Venezuela de brindar, fue en el 2019, que estaba en una situación ya entre el COVID, después de 2020-2021, que es que rompía ya, caía la revolución bolivariana. Y hubo 5 barcos petroleros de Irán que fueron a Venezuela, llevando eso y alimentos, violando justamente el bloqueo de Estados Unidos. Y lo vemos con Cuba también. Irán, un país muy diferente, pero que tiene una relación con Cuba, ¿no? Cuando en realidad Irán se considera la revolución islámica hasta incluso un toque antimarxista, pero las relaciones internacionales es muy diferente. Y aquí viene que tenemos que romper nosotros el eurocentrismo que tanto pecamos. Y la izquierda de aquí es eurocentrista. La izquierda de aquí es colonialista. La izquierda europea es imperialista. Lo siento, pero es así. Nos ponemos a hablar de otros países, Venezuela, Cuba, Rusia. Pues mira por dónde que Putin condonó la deuda a Cuba, que venía de la Unión Soviética al 90%. ¿Y el FMI la ha hecho alguna vez? ¿Y el Banco Mundial la ha hecho alguna vez? ¿A que no? Entonces, en relaciones internacionales tenemos que rompernos eso de que somos nosotros. Sale el señor Borrell hablando de jardín, ¿no? Esa jardín, ¿no? Y esa, ¿no? El europeo, el jardín y la jungla, ¿no? No es el otro concepto, ¿no? Pues eso es lo que sucede. Bueno, sin desviarnos un poco y tal, estuve allí en colegios electorales, estaba en la USIDA. Yo estuve en el estado de Vargas, nos llevaron allí, fuimos en total como unos 1000 observadores de aquí de Cataluña. Creo que había gente por partidos también, había gente de comunistas, había gente de Esquerra Unida, había gente de la CUP. Yo fui independiente, de esa manera me puedo mover y decir lo que quiera, me gusta estar independiente, ¿vale? Soy marxista, pero ahora mismo estoy muy a gusto independiente porque me puedo, en pocas palabras, cagar en quien quiera sin ningún problema porque no como de nadie, por lo tanto, eso es lo que me gusta estar independiente, ¿no? Pero estaba con el respeto a los del BNG, había gente de Podemos, en total éramos como unas 1000 personas. Me tocó ir al estado de Vargas. Yo estuve de observador electoral del estado de Vargas. Hubo un vídeo que colgué aquí en Twitter a una mujer que estaba de interventora que era de la MUR. Lo podéis ver, lo colgué en Twitter, le dije a la mujer allí. Porque yo como no iba observador, sino que iba de vedor, podía hacerse trabajo comunicativo. Y a la mujer la cogí y le dije, perdona, la entrevisté, de la MUR, la mujer de base. Y le dije, ¿cree que hay democracia en Venezuela? Claro que sí, hay democracia, la gente puede votar. Mira la cola que hay aquí. Y la gente estaba allí y había gente que decía Maduro perdedor, un votante, y el otro Maduro ganador. No se pegaban. Y eso estaba en una cola. Estaba aquí publicado en Twitter, que podéis ver, eso ya el 28-29. No había ningún problema. Y la mujer dijo, aceptamos. Pero una cosa es la base, y ese pueblo que puede ser votante, y otra cosa es la cúspide esa que hay, Leopoldo, ¿no? Leopoldo. Lo que decimos ahora, el barrio Salamanca, o ya no Miami, ya es el barrio Salamanca. El barrio Salamanca que está ahí. Y esto la línea con la derecha española, con Vox, con PP e incluso gente del Partido Socialista. Y entonces era una democracia totalmente, además un doble voto. Venezuela tiene un doble voto. Es más democrático, no olvidemos, y hablaremos eso también, Jimmy Carter en el 2004 dijo que el sistema electoral de Venezuela era el más democrático del mundo. Y no ha cambiado. Había un doble voto. Tú votabas tu célula, votabas electrónicamente y luego te sacaba un papelito y votabas físicamente. Por lo tanto hay una doble auditoría. Voto electrónico, papel que es un recibo y voto en ese momento que lo metes en tu de esto. ¿Qué sucede? La Fundación Carter lo dijo, pero claro, hay que entender que otra cosa que nos están dando ahora es que la Fundación Carter ha dicho que no son elecciones. Ha echado para atrás. Yo investigando, miré y dije, ¿quién es la directora de la Fundación Carter? No me acuerdo ahora del nombre, lo podéis ver, pero podéis entrar a la Fundación Carter y ver la directora. Y veis un momento su perfil. Creo que hay que investigar. Y entonces todo el mundo estaba así, entonces yo puse ahí también un tuit y tal, y dije, mira, esto es lo que es la directora. Y eso fue un error, y hay que decirlo, de la Revolución Bolivariana. Porque no es la Fundación Carter sin Jimmy Carter. Jimmy Carter tiene 93 años, ya está fuera, y esa fundación la financia ahora Rockefeller. Y esa fundación, la directora, es de Free Russia Foundation. Una fundación que está totalmente, es directora de la USAID. La USAID, ya sabéis el daño, que es el soft power de Estados Unidos. No solamente la guerra, sino ya es la cooperación vinculada a Estados Unidos, las barbaridades que hizo incluso con Fujimori, ¿no? Que le hicieron barbaridades a mujeres, eso lo hizo la USAID. Esa es directora de la USAID. Esa mujer estaba creó injerencia contra Rusia trabajando en Europa del Este. Esa mujer está financiada por Rockefeller. Y no lo digo yo, entrar en su perfil, que justamente está en la Fundación Jimmy Carter. Podéis ver su perfil en inglés. Y lo dice. Lo cojo, lo publico y de repente ahí, pues Ramonet, Monedero, ¡oh, va! Digo, claro, hay que investigar. Y eso fue un error de la Revolución Bolivariana porque no es la Fundación Carter 2004, es Fundación Carter 2024. Y eso lo que conté, lo que pasa es que en ese momento se esperaban que iban a hacer de observador y no. Observador primero porque ha habido irregularidades de la Fundación Carter.
Lo que hay primero es un Consejo Nacional Electoral. Y en Venezuela y en algunos países de América Latina, entre que llega también votos rurales, que hay auditorías, te tarda un poco la llegada. Hay países como Estados Unidos que tardan 3 semanas. En Irlanda tardan 4 semanas en el poder electoral. Pasan en muchos países. ¿Qué sucede? Estábamos en el momento ese que salen las elecciones, era un domingo. Yo fui a Venezuela TV, que es una televisión española, y estábamos allí justamente Juan Carlos Monedero, yo y 2 ahí entrevistando. A las 12:30 sale el resultado del 80%. Sale el resultado del 80% a las 12:30. Vale, el 80% del primer boletín ha ganado y la CNE dice, ¿no?, que ya con esa diferencia ya que hay, ha ganado ahí pues el bloque, ¿no?, de Nicolás Maduro. De repente sale la fundación al día siguiente, sin ni siquiera hacer auditorías y tal, dice que no, que esto no es verdad, que no ha podido ganar, que tal, que ha habido plagio, que no aceptamos como observador. Y ahora presenta unas actas en la OEA. La OEA, estamos hablando de la OEA, que no han aceptado a Cuba como miembro en la OEA. No me estamos hablando de la ONU, lo aceptan en la OEA. Por lo tanto, eso fue un error que se cometió de la fundación. Hay observadores que tendrían que ir, fueron observadores de América Latina, fueron observadores de los BRICS, pero ya no es, eso es Fundación Rockefeller, la Jimmy Carter. Y yo creo que ahí fue una cosa que ahora mismo le están dando, pues, un poco le están dando daño, ¿no?, con ese tema. Estando a las 12:30. El problema que estamos teniendo ahora, o la batalla, la derecha la conocemos ya, pero yo creo que esa izquierda, 12:30 sale el resultado, el 80%, el CNE ha ganado Nicolás Maduro, dan el primer tal, y hay un tuit del señor Boric, de Chile, que ahí no había otra gente, Monedero y yo critiqué y dice, no puede ser que a las 12:30, además estaba en Arabia Saudí, y te dice que no acepta ni ella ni la Camila Vallejo, que es miembro del Partido Comunista. Yo viví en Chile 2 años, y allí era la lideresa estudiantil y tal, y hasta un día de salir decía que no llegaba por $8.000 al mes. En Chile la gente no cobra $8.000 al mes. Pues ahí atacando constantemente a Venezuela, cuando no tienes ni idea para decir eso. Además, los golpes que sufrió Chile el 11 de septiembre de 1973, exactamente lo mismo, porque decían que hacía fraude electoral. ¿Allende o no lo decían? En las elecciones legislativas de marzo del 73, decían que había hecho fraude. Y me vienes tú ahora al lado de la estatua de Allende, el Boris, me viene al lado de la estatua y me estás diciendo que en Venezuela ha habido fraude, cuando ha habido 25 años de bloqueo, de intentos de golpe, de tal, y ha salido un pueblo además no es difícil de entender. Venezuela tiene 5 millones de población cívico-militar y los votos fueron 6 millones. Si ahí me dices que Venezuela saca 12 millones, yo digo, hostia, pues no lo sé, Venezuela tiene 5 millones de... Porque si resiste la revolución, al igual que la revolución cubana, si resisten es porque la gente está entrenada militarmente. Y hay un poder popular, ahí hay consejos comunales, pues un poquito las asociaciones de vecinos como consejos comunales, hay asociaciones. La gente está armada porque sabe que tiene que defender su patria contra la injerencia de Estados Unidos, al igual que Cuba. Por eso no han invadido como hicieron en Panamá en el 89, porque hay 5 millones de gente que es miembro. Y saber los votos son 6 millones y pico. O están diciendo 12 millones. Es normalmente cualquiera que reflexione en lo que tienen esos 5 millones vota, más luego familiares, más luego y tal, son 6 millones y pico. Me podéis decir, y ahí entramos en debate, ya, pero si votase el voto del exterior, a lo mejor no ganaban. Ya, cada sistema tiene. Yo también estoy viendo fuera y no me han dejado votar. Aquí, en las embajadas, no me han dejado votar. No he podido. No te ha llegado la papeleta y no te ha votado. O en Chile mismo los exiliados no podían votar hasta hace poco. Cada modelo tiene sus reglas de juego. Entonces, no podéis decir una cosa cuando hay unas reglas de juego. Si hay que cambiarlas, pero cada país tiene un tema de soberanía. Y creo que aquí pecamos mucho de no pensar en un sur global. Pecamos desde el norte. Y la izquierda lo peca, que hay una contaminación mediática. Pero creo que muchas veces, y hablando con gente sindicalista y tal, lo de Venezuela, en su momento lo de Cuba, lo típico, es que en Cuba pasan hambre, es que tal, y eso ha dicho gente de izquierda. Cuando Cuba es el país que no tiene, el único país que no tiene desnutrición infantil, lo dijo UNICEF, 2012, es el único país con sus necesidades, claro, también hay un bloqueo. Entonces, esos problemas los tenemos ahí. ¿Qué sucede? Terminan las elecciones, un poquito enlazando con mi experiencia, y estoy el lunes en el hotel, que me llama Russia Today, me llama para ir, que tienen como un estudio allí. Aníbal, sal de allí del hotel para que vamos a hablar ya de los resultados, de cómo han ido. Digo, perfecto. Y estuve a esto de que me pegan hostias hasta que mi identidad. Me llamó Couso y me dice, Aníbal, ¿dónde vas? No sé cómo se enteró, también está vinculado con el RT y tal. Y dice, Aníbal, ¿dónde vas? Digo, mira, estoy esperando el taxi en el hotel, que me voy para allá, para el RT. No salgas del hotel. ¿Por qué? Porque está la gente opositora, por haber perdido las elecciones, pegando a la gente y asaltando.
Estuve 19 horas en el aeropuerto. Llegué y dije, paro, porque si además RT estaba cerca, RT de un barrio de clase media, que allí la posición controla bastante, y en ese momento si voy, me decían que había estado 5 horas en directo el día anterior en Venezuela TV, como si fuese televisión española. Vamos, me conocen ahí, me pegan de hostias, o sea, me avisó Couson. Si no me llega a avisar, cojo el coche y voy para allá. Entonces, en ese momento, bueno, yo volvía el martes por la tarde, y en ese momento, de repente, no fui, lo pude anular, me llama la RT, no vengas, que si no tal, venga. Y estoy en el hotel, yo salía a las 9 de la tarde de allí, de 9 de la noche del martes, pues la noche del lunes al martes a las 2 de la mañana nos viene a despertar como, venga, corre, coger camioneta, tal, y al aeropuerto. Salimos de Extraperlo, pues van a poner la carretera, solamente hay una carretera que va al aeropuerto de Caracas, a Marquetalia, eso hay una carretera, ¿no? Van a bloquearla y van a saltar a todos los observadores electorales, tienen vuestros nombres, y os van a pegar aquí, os van a ir allí con piedras y con palos y van a ir con armas. Y van a ir. Y llegamos al final por suerte y estuvimos 19 horas esperando en el aeropuerto. Desde 3 de la mañana hasta 9 de la noche que salimos al final, los que veníamos para Cataluña y en general, ¿no? Para los que veníamos, el vuelo era hacia Madrid. 19 horas esperando por la violencia. Esa cosa se dio en los medios. El problema que hay es el vacío que hay. El otro día, hablando con los de Tarrasa, que hice la charla también, llega el ayuntamiento y hace una moción contra tal, de 220.000, ¿no? Entre Tarrasa y Sabadell, que tenemos cada ciudad 220.000, yo dije, si yo soy el único ciudadano de Tarrasa, porque el señor Bayar no me llama a mí a hacer mi declaración, porque el único ciudadano de Tarrasa que tuvo las elecciones fui yo, ¿no tenéis información primaria? Sabéis mi postura, pero ¿no tenéis información primaria? Yo voy a decir mi experiencia como observador. Pues llega el ayuntamiento y hace una declaración sin llamar a un ciudadano de Tarrasa que había estado allí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues ese, que esa clase política, que son medios, nos acaban creando una realidad que finalmente es ficticia y nos acaba generando pues esta visión de que Venezuela es una dictadura cuando no tenemos conocimiento en ello. Con eslóganes, Maduro dictador, tal, cuando la gente que hemos estado allí siendo autocríticos, porque hay muchas cosas que criticar porque nada es perfecto, pero si hemos estado allí, ¿por qué entonces Tarrasa no me llamó al pleno? Y eso lo habla con Armando, nada, y hacen un comunicado al ayuntamiento, con el Partido Socialista, con la candidatura de Bayar, con la Esquerra Republicana, que en Venezuela es una dictadura. La doble moral, porque en Chile están pegando hostias que la gente se queda sin ojos, no ha habido ningún juicio por las matanzas de Piñera, en Colombia también tenemos ahí sus barbaridades, no que le hagan a Petro, pero siguen matando los paramilitares, y de repente solamente Venezuela, Cuba y Nicaragua, el eje del ALBA. Entonces esa es la desinformación que existe, y nos falta esa cultura política y parece que nos da miedo de ir con la idea de Venezuela. Venezuela es un país, cometió sus errores como todos, donde está en un proyecto soberano, y Venezuela es un proyecto que es soberanía. Y tiene un proyecto democrático totalmente. En el tema de las actas, yo alucino, porque llega de repente, y lo decía, hace esta barbaridad aquí en Francia, que de repente gana la izquierda y ahora mismo hacen un bloque contra la izquierda y la derecha, ¿dónde están las actas? ¿Alguien le ha dicho a Macron, o como se pronuncia en francés, a Macron lo de las actas? Nadie. ¿Alguien le manda las actas? Ellos tienen un Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, cuando dijo eso y había habido fraude, ¿qué pasó con el Consejo Nacional Electoral? Que de repente Maduro dijo, perfecto, que cada partido presenta al Tribunal Supremo de Justicia sus actas, y a partir de ahí que lo valoren. Lo presentan todos, excepto la MUN. Este señor que ha venido a Madrid, lo primero que hizo, que decía, he ganado, se fue a la embajada de los Países Bajos al día siguiente. Si yo he ganado unas elecciones de verdad, estoy en la calle, o no estoy en la calle, las he ganado. Pues dice que ha ganado, y lo primero que hace es irse a la embajada de Países Bajos. Y luego se fue a la embajada española después, un mes después. Si tan convencido estás que has ganado, ¿por qué no haces eso? Además vas a tener el poder fáctico de Occidente a tu alrededor. No lo hizo. Y no presentó, todos los partidos de oposición, más el partido de Maduro, no el bloque, presentaron sus actas. Todos aceptaron el tema de las actas. Y el Consejo, claro, pero luego está el típico argumento siempre ya, que esto llega a un cierto negacionismo, ¿no? Igual que el COVID no existe, la Tierra es plana, nos acaban diciendo, es que una dictadura, lo del Consejo son maduristas, son chavistas. Y ya se acaba la conversación. Es constantemente lo que nos están diciendo. Cuando es una cosa que tienen su estructura con consejo, tribunal, y se hicieron totalmente. Además, el Consejo Nacional Electoral, que tiene una web, es que estaba detrás hasta Bill Gates quitando la web para abajo. La web estuvo caída, la tiraban, volvían, porque no olvidemos que ahora mismo lo que hay ahora mismo es un ciberterrorismo. Ese es el principal terrorismo que hay hoy en día. Y entonces la web, no podían publicar las actas en la web, caían y tal. Pero a partir de ahí, las actas estaban publicadas en el Tribunal Supremo de Justicia. A partir de ahí, sus estructuras están utilizando constantemente. Ya está, Venezuela es soberana y está cumpliendo con la legalidad, está cumpliendo.
pero luego llega ese discurso de las actas y gente que habla, ¿no? En un bar, un colega y además es un camarada, ya, pero las actas, hostia, te ha vendido bien en la sexta, ¿eh? Te ha vendido bien el señor de la sexta, ¿eh? Con las actas te la has tragado bien. Entonces, esa mentira es como decía Goebbels, ¿no? Con el nazismo, ¿no? Cada mentira, 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 finalmente se convierte en verdad. Pues eso es exactamente lo que sucede. ¿Qué pasa? Que Venezuela, claro, que en la geopolítica... Bueno, la Marina Corina Machado. Esa señora, ¿por qué es lógico que le dijeron, tú no te puedes presentar? Esa señora está inhabilitada 15 años. Pero no puede ser que aquí te digan, hostia, ¿cómo le pueden inhabilitar? Aquí, y más allá de que a lo mejor que no sea nuestro partido, no sea nuestra línea política, pero ha habido gente el 1 de octubre que está inhabilitada 6 meses. O Otegi estuvo inhabilitado. Pero no vengáis aquí encima, aquí, dando lecciones de moral, España dando lecciones de moral, cuando aquí tenemos gente que la han inhabilitado. María Corina Machado estuvo detrás del golpe de Estado también que estuvo con Guaidó, y además dijo en su momento que necesitamos una invasión norteamericana, vamos a decir nosotros aquí ahora mañana, necesitamos una invasión de Putin para que se vaya el rey a la mierda. Te cogen como al chaval que quemó las fotos a la cárcel, o al rapero Hassel que está en la cárcel porque puede decir que el rey es una mierda. Pues si digo eso, que Putin venga aquí, que mate al rey, o no. Eso es lo que hay. Por lo tanto, tenemos que deconstruir ese discurso porque Venezuela está en ese tipo de proyecto y de repente vamos, ¿no?, con esa doble moral. María Corina está inhabilitada 15 años. Antes de presentarse lo sabía. Se presenta y de repente dice, no, tú no te puedes presentar. Me están impidiendo, pero si ya hay, que estás inhabilitada. Imaginaros que Otegi estuvo 6 años, me presento, no, no me dejan. No, estás inhabilitado. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero estaba inhabilitado. Pues exactamente, ese juego lo están haciendo de manera constante. Y aquí caemos rápidamente en esos slogans, la gente no, tenemos una cultura de poco leer, de poco investigar, de ser muy críticos, de no me creo lo que el medio y qué fuente me lo dice, pues constantemente pasando esa situación. Venezuela vive una guerra híbrida. Venezuela es una guerra híbrida. Esto que ha pasado, la gente, había venezolanos que me decían, chavistas, no, yo creo que ganamos, pero cuidado que pueda pasar mañana. Venezuela tiene una guerra híbrida comunicativa. Primer centro, es una guerra con diferentes esferas, ya no solamente es una guerra comunicativa. En Venezuela sí es que había aquí un momento ya, 2015-2016, que lo único que hablaban era Venezuela, 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 Venezuela. Te financia Venezuela, te financia Venezuela. Era un momento ya que es que era todo Venezuela, era única palabra. Un parlamentario, creo que de Podemos, de Valencia, creo que era, que fue buenísimo, le dijeron, interviene 2 minutos, y empezó, Venezuela, 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 Venezuela. Y estuvo 2 minutos y dijo, claro, ¿nos gusta hablar de Venezuela? Pues yo lo de Venezuela. Y aquí era tremendo. Ahora parece ser que ya no tanto. ¿Por qué? Porque llega un momento que aquí la política es tan nefasta, la clase política es tan nefasta, que ¿sabéis lo que pasó hace 2 semanas? Que los gerentes de Repsol se reunieron con el señor Maduro. Son tan nefastos los políticos de aquí, que hasta el IBEX 35 es más inteligente, porque busca y dice, esto está ahí, además ya no es una Venezuela del 2015 en un momento difícil, los bloqueos difíciles, 2019, es otra Venezuela. Y hoy en día Venezuela tiene un apoyo internacional que no lo tenía hace unos años. Es que Venezuela, si mañana tal, tiene una Rusia, tiene una China, hablaremos de eso, tiene Irán, tiene otros países internacionales que ha generado una estructura que por eso Venezuela posiblemente entra a los BRICS, ahora la alianza BRICS seguramente que entre en octubre. Tiene una alianza que se han dado cuenta que es muy diferente ahora de Venezuela. Por lo tanto ha dicho Repsol, bloqueo y tal. Mira, yo lo que quiero es que sea el 50% economía mixta. Queremos aquí, que aquí es el país que tiene más petróleo de la OPEP, Venezuela. El que tiene más petróleo de la OPEP, Venezuela. Tiene gas, tiene oro. Entonces mientras va Repsol y se reúne con Maduro, están los otros chillando aquí, no acepto a Maduro. Y sale los carcas, Felipe González, como el otro día, Felipe González, Aznar, los carcas políticos, Rajoy, no sé qué, que aparte de hablar de eso nos dicen de que la baja tiene que ser ahora flexible. La palabra flexible queda guay, ¿no? La palabra flexible, si la meten en inglés queda mucho mejor, ¿no? Part-time o esas cosas que nos meten, la baja y tal. Pues en ese foro fue esa gente con el mundo hablando de Venezuela y tal. Cuando fue Repsol 2 semanas antes se dijo, negociamos, venga, sí, aquí tenéis petróleo y tal, nos interesa, porque nos interesa muchísimo, y el bloqueo de Estados Unidos también nos afecta a nosotros. Ahí se ve. La clase política aquí nos hablan de patria y nos hablan de tal, cuando en realidad lo que son más antipatriotas, en ese sentido, porque no ven las relaciones que se tendrían que tener, importantes, culturales y tal, no sé qué, con América Latina. Y hacemos la pena. Y vas hoy en día y te encuentras a México diciendo, esto es patético, no sabéis ni pedir perdón, y celebramos el 12 de octubre este sábado, 12 de octubre, cuando hasta el Vaticano ha pedido perdón. Hasta Italia pidió perdón con eso, hasta Australia no sé qué, pero tenemos aquí Francia, Inglaterra y España que no saben pedir perdón, y el 12 de octubre no tenemos aquí, no hicimos mal. Pedir perdón y hacer diplomacia, ser un poquito más inteligentes, que no te van a decir el dinero.
Pues esas cosas es esa derecha que es la que está apoyando totalmente las injerencias. En el tema comunicativo, y tenemos aquí, ya sabéis, La Sexta, Antena 3, no sé qué, constantemente, por lo tanto es un golpe constante. Porque yo, una cosa, el otro día se hablaba de los 2 vascos que habían detenido, ¿no? Dos vascos que habían detenido, que si tal, ¿no? Tal. Hostia, eso tuvo más cobertura que la detención de Pablo González en Polonia. Es que detuvieron a Pablo González, que es ciudadano, un periodista, ciudadano español y ruso, y le detienen, y todavía el mundo sacó ayer antes de ayer que era un espía ruso. Lo detuvieron 2 años sin ningún juicio. Y ese tuvo más cobertura a los 2 venezolanos que Pablo. Entonces, ¿qué me estáis diciendo los medios? Por lo tanto, el trabajo comunicativo, y Venezuela ha sido muy inteligente en eso. Desde el golpe de Estado del 2002 hicieron un trabajo muy importante. Crean Telesur, Radio del Sur, crean sus medios propios. Aquí no tenemos nuestros medios. Aquí no tenemos los medios democratizados, aquí no tenemos medios. Aquí tenemos a Florentino Pérez, que controla los medios. Y por lo tanto, no tenemos medios. Y el 1 de octubre la gente daba la información de que parecía que aquí, si no hablabas catalán, te iban a matar. Que mi madre cuando iba a Segovia, que era la catalana la mujer, dice, llevo 40 años viviendo en Camparellada, en un barrio de Tarrasa obrero, y no ha pasado nada. Y soy un médico tal, no ha pasado nada. Y no sé hablarlo, pero bueno, lo entiendo, lo que hago fuera, y no pasa nada. Y sus hermanas diciendo, es que si no hablas te van a matar. Y digo, sí, pues eso es lo que dicen los medios. Entonces, la mía es, me hacía gracia, y perdón si a veces me escapo del tema, pero el 1 de octubre, si parte de la burguesía o aquí, o gente de Cataluña decía la mierda de información que nos dan en España, ¿por qué te crees tú la información que te dicen de Ucrania? ¿Por qué te crees tú la información que te dicen de Venezuela? Seamos un poquito más críticos, porque lo de Ucrania es una expansión de la OTAN. Y no estamos diciendo tal, y se lo creyeron, porque había gente del lazo amarillo que decía, la merda dels mitjans españols. Y luego te crees tú lo que están diciendo, con unos medios pro-OTAN al 100%, lo que está pasando en Ucrania. O lo que ahora mismo, visiones incluso al final, como hoy, lo de Israel, los de Hamas, son los malos. Y te lo crees. Por lo tanto, si en tu casa, perdón la expresión, te joden, sé un poquito más crítico y piensa esa doble. Por tanto, el tema comunicativo es constante contra Venezuela. Otro tema, el diplomático. Crearon un grupo de Lima. El grupo de Lima es toda la derecha fascista. Es decir, estamos teniendo ahí a Piñera antes de fallecer, que para descanse, aunque no seamos compatibles políticamente, pero bueno, falleció por helicóptero, el presidente, que mató a mucha gente, en las movilizaciones del 2019 y 2020, el uribismo de Colombia. ¿Ves? Y dices, ¿pero esto qué es? Pues eso se hicieron el grupo de Lima, enfocado contra Venezuela, a la orden de Washington. Eso es a la orden de Washington, igual que hoy en día, que los europeos estamos a la orden de Washington al 100%, Borrell es un títere. Y creo que los más colonizados en política internacional somos hoy nosotros. El imperio norteamericano, a quien más está afectando, han creado un nuevo muro de Berlín, el imperio norteamericano, y en eso estamos más que perdidos. El tema económico, las 947 sanciones que hay, constantes. Venezuela dependía mucho todavía de tal, y ahora ¿qué ha pasado? Venezuela está despegando económicamente. Entran los BRICS, entonces Venezuela ha tenido como una reconversión. Tuvo unos 7 años muy difíciles. Tan difíciles que, como comentaba antes, Alex Saab fue la persona que, un diplomático, tiene carnet diplomático, y de extranjero así iba a Irán, conseguía alimentos, porque es un comerciante, ¿no? Estos de colombianos libaneses que saben cómo comerciar, ¿vale? Y lo detuvieron 2 años. Lo tienen en África y lo llevan justamente para Estados Unidos sin ningún juicio. Lo liberaron. Alex Saab estaba intentando violar todo ese tema económico. Lo que querían era morir, matar de hambre al pueblo venezolano. Matar de hambre. ¿Pero qué ha pasado? Lo han pasado muy mal. Y hemos visto el éxodo migratorio y gente que es chavista, pero han tenido que emigrar por éxodo migratorio. ¿Pero qué ha pasado con eso? Que se les ha ido un poco el tiro por la culata, a largo plazo. Venezuela ha reconvertido ahora mismo su producción y el 90% de alimentos lo producen ellos. Cuando yo estuve en el 2007 era todo importado, todo. Se han encontrado una situación que al final han tenido, y además con la experiencia en el pueblo cubano, con el tema contra el bloqueo, que ellos mismos están produciendo el 90% ahora. Y entonces eso es de suma importancia. El bloqueo ha hecho entre eso y segundo punto, el petróleo, a diferencia de antes que todo el software, la industria y tal venía de conocimiento norteamericano, ahora viene de conocimiento de Oriente Medio. Y quien ha ayudado mucho a Venezuela ha sido Rusia e Irán. Por lo tanto, tú no puedes exportar Venezuela. Cuando hubo el ataque a PDVSA, le dañaron todo su sistema informático y tal, y no podía exportar petróleo. Porque depende tu infraestructura y de todos los conocimientos del norte, de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que tienes que reconvertir eso. Y ahora están sacando petróleo, mucho porque han traído tecnología de Irán y tecnología de Arabia Saudí también, país de la OPEP, que ahora mismo están algunos cambios Arabia Saudí que son interesantes geopolítica, y Rusia. Y ahora está volviendo a sacar petróleo. No podían sacar petróleo y tenía un beneficio. Venezuela en el 2018 tenía solamente un ingreso de 700 millones al año. De ingresos, 700 millones estamos hablando.
700 millones es nada para un país de 40 millones. El ingreso que tenían porque les bloquearon. Entonces tuvo ahí un momento muy difícil. Pero la gente, llegó un momento que Venezuela daba las cestas de comida al gobierno y daba mucha situación importante. Claro, había gente que emigró, ¿no? También ya se aprovechó porque tú vienes a España y si eres colombiano no te dan el pase de refugiado y si eres venezolano sí. Otra vez la doble vara de medir. Si soy venezolano y te digo, sí, yo estoy contra Maduro, tengo mañana la visa. Pero si soy colombiano no pasa nada. Entonces, en el tema económico, terrorismo, intento de asesinato contra Maduro, ha habido. 2019 están allí en un desfile, intento con un dron de asesinato. Por lo tanto, el terrorismo también está ahí. Y entonces, eso más el tema del uso del migratorio venezolano, que se van, que no sé qué, los venezolanos, es un constante de diferentes componentes de la guerra híbrida del imperio norteamericano contra Venezuela. Entonces, un partido como la MUD, que está vinculado con Estados Unidos, que Estados Unidos ha hecho todo eso, ¿es un partido democrático? Hace falta hacer ese razonamiento. Si es un partido democrático como había 8, pero si es un partido como la MUD, que está financiado por la NER, que es un organismo de cooperación, con la USAID, con la CIA, que está todo metido allí, que le quitan el oro, porque no olvidemos que hay oro en el Banco de Inglaterra, que dicen que es de Guaidó y no de Venezuela. Ese partido democrático, yo le pregunto a la gente, y a partir de aquello de que vas deconstruyendo, dice, ya, pues es verdad, entonces, ¿me vas a decir que su lema de las actas tiene un componente democrático o un componente de injerencia y de desestabilización? Ahora son democráticos y piden las actas cuando han estado 25 años haciendo cualquier cosa, simplemente con ese argumento. Lo demás lo tiene que llevar el pueblo venezolano y es su sistema. Pero yo, como ciudadano ahora mismo, que estoy aquí, un ciudadano catalán, empiezo a descifrar las situaciones y los elementos que tienen y para mí esa gente no es democrática. Por lo tanto, que no me metan el discurso de las actas y que es un tirano maduro y tal. Claro que no, si vais vosotros 25 años haciendo de todo. Intentos de todo, intento de hasta matar a Chávez en el 2002. Habéis hecho 25 años de desestabilización. Por lo tanto, ese son los componentes. Las elecciones fueron totalmente democráticas. 80%, se presentan los 10 partidos, la MUD es la única que dice no y hablaba de fraude como Bolsonaro, como decía al principio, hay las elecciones y finalmente el Consejo, el Tribunal, y dicen que sí. Actualmente hay 56 países, creo, 56, 58 que han aceptado a Venezuela las elecciones. Claro, todos son países del sur. Del norte, no hay nadie. Europa, claro, los 28 aceptaron a Guaidó. Estados Unidos, Canadá, el G7. ¿Qué sucede con esto? Y aquí es un poco donde creo que hay que hacer esa lectura. Venezuela ahora mismo es un punto, al igual que está lo de Palestina, ¿no? y lo de tal, Venezuela es el otro punto entre una pugna internacional que hay entre el mundo unipolar y el mundo multipolar. Entre Estados Unidos, Occidente y el G7 y un mundo creciente que es solo de los BRICS. Estuve estudiando un poquito ese y Venezuela es un país que seguramente entra en los BRICS. BRICS, para que no sepáis, se fundó en 2009, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Son países del sur, que lo que quieren es romper con esa relación histórica de norte-sur y la dolarización, que viene del pacto Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial. Quieren romper con eso porque se han dado cuenta que eso que nos decían del fin de las ideologías, Fukuyama, y el fin de la historia, ¿no? y tal, no sé qué, nos hemos dado cuenta que el imperio ha hecho, y nosotros como socios, miembros de la OTAN, lo de Irak, Afganistán, lo de Libia, lo de Siria, no olvidemos, Yugoslavia, ¿no? Además invadiendo una embajada china, que bombardearon una embajada y murieron diplomáticos y periodistas chinos. Entonces, llega un momento que el norte te dice, llega Rusia, llega China, cuando tenemos a Ucrania, tenemos a Finlandia, que es miembro de la OTAN, y tenemos también a Taiwán militarizada totalmente. Entonces llega un momento que los países del sur se reúnen en el 2009 por propuesta de Putin y dicen, hay que hacer algo diferente, nos están comiendo. Vamos a hacer algo diferente. Entran esos 5 países y el año pasado entraron 5 más. Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto y me falta un país africano, se me ha ido la castaña, y Etiopía. Y el que dijo que no, Milei. Argentina no quiso entrar, ¿vale? Por eso viene la postura de Brasil. Brasil hay que tener en cuenta que es una socialdemocracia, es un ala, entre los dos alas de América Latina, tenemos el ala más, podemos decir, aunque nosotros tenemos ese sentido, en otros países radical está visto desde el punto de vista positivo como Grecia, por eso se llama Basilica izquierda radical. Aquí lo radical queda como guau. Lo llamamos izquierda radical. Tenemos Nicaragua, Bolivia, que también Bolivia tiene una historia ahora, Venezuela, Cuba, ¿no? Los países del ALBA. Y luego tenemos esos países que quieren estar bien entre las dos esferas, que es Lula, era Kirchner en su momento, el Mercosur, era el frente uruguayo, Frente Amplio, ¿no? Y entonces, bueno, y tal.
Y Lula lo que quería, con esa presión que le hace a Venezuela de que Lula no ha aceptado todavía a Maduro como presidente, es porque quiere que otro país de América Latina sea que entre en los BRICS y no sea Venezuela. Le ha invitado a Colombia a los BRICS, le ha invitado a México, pero México tiene una situación compleja porque está en el norte. Y al estar en el norte es más compleja porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y depende mucho de la economía norteamericana, pero ha invitado a varios. Yo invito y tal, y de repente a ver si puede entrar otro que no sea Venezuela, porque Venezuela, mi geopolítica me molesta. Y esa es la posición de Lula. Lula le molesta eso. No digo el Partido de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores ha sido solidario. Digo Lula. Lula es tal y le ha molestado en esa situación, y en su gobierno está pactado con la derecha. Tiene un gobierno de derecha. Lula es el partido de derechas. Lula no tiene la mayoría. Lula no tiene todo el Parlamento. Por lo tanto, también, si digo que Venezuela y tal, puede que me miren mal y entonces no me den apoyo. Porque la palabra Venezuela hoy en día es el monstruo, como la Unión Soviética en su momento, y donde vayas del mundo Venezuela, pues claro, entonces hay gente de izquierdas que no quiere hablar de Venezuela porque esto no me suma. Y lo hemos visto aquí. Y lo hemos visto aquí en la izquierda. No hablamos de Venezuela, que esto no me suma. Y a ver si tal, y entonces me callo, vale, porque yo a Monedero había momentos que no dijo, y ahora estaba, ahora claro, está fuera de Podemos, y Monedero estaba allí, álgido, pero cuando estaba en una situación no quería hablar porque esto no me suma. Y este es el juego electoral, que esto cansa. Porque las revoluciones y los cambios se hacen a largo plazo y no en un tema electoral. Se hacen en conciencia social. Y se han hecho en Cuba, y si en Venezuela han resistido es porque llevan 20 años, y si en Bolivia han resistido un golpe de Estado es porque llevan haciendo eso. Por lo tanto, es un proyecto que está ahí construido con sensibilización. ¿Qué es lo que pasa? No me alargaré mucho más, que quiero que compartamos, Esto que entro aquí es Wikipedia, y me está diciendo unos resultados Wikipedia de que el Mundo, te dice los resultados, y que el Mundo González tiene el 7 millones de votos y Maduro 3 millones. Wikipedia. Y yo digo, presentó las actas, hizo algo, ¿no? Si se fue a la embajada de los Países Bajos. Si yo he ganado, presentaría las actas. ¿O no? Presentaría las actas. Y mucha gente tal. No, me está diciendo 7 millones, pues ¿sabes lo que pasó? Presentaron una web en internet, que la gente hacía fotos, que la gente manipulaba y decía, 7 millones. Ya, esto, hagámoslo aquí. Te aplican la ley antiterrorista. No, es que el Mundo, hombre, ¿cómo puedes exiliar? Yo llego aquí y empiezo a hacer fotos y tal, no sé qué. Si ha habido gente republicana que ha hecho cosas y le han dicho que eso es anticonstitucional y le han metido en la cárcel. Yo hago actas aquí, voy mañana a un colegio electoral, aquí en Sabadell o Tarrasa, voy, manipulo una acta, la cuelgo en internet, han manipulado y ven que es falso, es un delito. ¿O no es un delito? Sí. Pues el Mundo tiene un delito. Además le llamó a la fiscalía 2 veces y dijo, ven para acá y declara. Y trae las actas. Y trae las actas y declara. Y no tuvo agallas de hacerlo. Por lo tanto, es constantemente una mentira, y esto es lo que pasó ahí. Ya nos va la OEA, nos va a Estados Unidos, nos va a Borrell, claro. Sí, lo que dices, y se tenía que haber quedado allí. Si hubiera ganado, Exacto. hubiera quedado. No, a ver, bien. Haberte quedado. Si eres presidente, ¿no? Da la cara. Da la cara. Si ha ganado, Ah, no. tiene 7 millones. Dice aquí que Maduro tiene 3, que ellos tienen 7. Moviliza a la gente que salga y te vas a... Y además tienes el imperio norteamericano al lado. O sea que... No salgas de tu país. No salgas, pues ¿Quieres eso. defenderlo? Pues nada, pues ahí salió, y salieron todos y la apoyaron, y como que era el presidente. Y eso es lo que salen diciendo aquí. Y eso es una mentira constante que nos están diciendo. Venezuela fue la gente a votar, fue la gente a decidir. Lo que pasa que es lo que digo, que Venezuela es una situación compleja. Porque es el país que tiene la OPEP más petróleo, tiene gas, tiene oro. Y entonces justamente hay un mapa de que los grandes conflictos armados se dan justamente en los países que tienen grandes reservas. A Irán la tienen así, ¿no? Es decir, los grandes países que tienen... Libia ya lo vimos lo que pasó con Gaddafi, que quería hacer un proyecto más allá que darle hegemonía a África y no sé qué, no sé cuánto, con su... Bueno, que si luego de la caballo andar, perfecto, pero quería hacer ese juego, vamos a meterle aquí y ¡pum! Cuando de repente participó la OTAN, cuando yo no tenía miedo que Gaddafi no bombardeara, ¿no? La OTAN es de defensa, ¿no? O es de ataque. La OTAN dice que es defensa, ¿no? ¿Teníais miedo que Gaddafi iba a tirar un misil aquí? Yo creo que nadie, ¿no? Pero coge y lo invade. Entonces, Venezuela tiene esa situación ahora. Y ya para ir finalizando, y así compartimos, Venezuela es la cumbre de los BRICS, que es un poquito lo que decía Joan, que es lo que, bueno, pues estaba estudiando, y va a entrar seguramente, o al menos es un país muy invitado a la cumbre de los BRICS. Venezuela está haciendo que los BRICS son países ricos en materia prima, y está en un proceso de dolarización. ¿Cómo? No olvidemos que Arabia Saudí el año pasado quitó el proyecto de petrodólares. Arabia Saudí solamente vendía petróleo en dólares. Arabia Saudí ya vende petróleo también en yuans y en otras monedas internacionales. Por lo tanto, el dólar ya no tiene un apoyo, porque el dólar cayó. ¿Sabéis por qué cayó el dólar? Por el cambio del oro. ¿Y sabéis quién cayó? ¿Quién le hizo cambiar por el cambio del oro? El señor... se me ha ido el nombre, el expresidente francés. De Gaulle. De Gaulle, en el año 69, llevó un barco con 150 millones de dólares en papel
lo llevó a Estados Unidos y Estados Unidos estaba obligado al cambio de oro por dólares. Y cogió, ¡pum! De repente se dieron cuenta todos los países, hostia, lo voy a cambiar. Y salió Nixon, doctrina Nixon, y dijo, esto no se puede hacer ya. Claro, el dólar necesita un respaldo. ¿Y el dólar que hizo después? No tengo oro, porque ya no tengo el cambio de un oro por dólar. Se fue a Arabia Saudí y le hizo petrodólares. Y se apoya el gobierno de Estados Unidos en Arabia Saudí. Pues el año pasado, en 2003, justamente Arabia Saudí entra como miembro de los BRICS, el convenio de 50 años cae. Y estamos en un proceso de dolarización. Los países que están muy metidos en el dólar es América Latina, está claro, por el tema de la doctrina Monroe, metido en el dólar, sabemos, ¿no? Incluso con Cuba y tal, porque están metidos en un comercio internacional que es muy difícil salvarte. Pues entrando a la Venezuela, podría ser que la desdolarización, los chinos y los rusos ya no compran en dólares ni en euros. Ese bloqueo que estamos haciendo es un efecto boomerang. ¿Qué está pasando ahora? Que los chinos, yo te compro la moneda tuya, ¿no? Me compras en yuans, y yo te yuans en yuans, y yo te compro en rublos. Y están haciendo ese intercambio, y están creando una nueva moneda que son la moneda de los BRICS. Entrando a los BRICS una potencia en materia prima como es Venezuela, la balanza entre el G7 y los BRICS cambia. Y ahora mismo los BRICS son la zona con que tiene mayor Producto Interior Bruto, superando al G7. Tenemos India, tenemos China, tenemos Brasil, tenemos Sudáfrica, tenemos Venezuela. Entonces, Venezuela era que generaba el equilibrio entre una cosa y otra. Por lo tanto, el golpe de Estado, los intereses contra Venezuela, son los intereses contra un nuevo orden mundial. Y Venezuela es un país táctico en eso, porque es el que más tiene del país de petróleo en los países de la OPEP. Por ello, el golpe contra Venezuela, el golpe y los intereses contra Venezuela es el golpe contra crear un nuevo orden mundial, porque es estratégico. Y eso es lo que decía yo a los venezolanos, digo, claro, vosotros tenéis una posición muy clara, porque vuestro petróleo, vuestro oro, vuestro tal, es lo que puede hacer que si entráis en los BRICS, estemos en un proyecto mayor de dolarización. Hace 20 años se movía el dólar al 80% y es el 60%. La único impedimento que hay, que eso será paulatino, Rusia ya no juega con dólares, la han bloqueado, y con euros, la han bloqueado. Por fin por dónde, que al final ha tenido crecimiento económico porque el mundo ya no es Europa. Tengo Pakistán, tengo India, tengo y tal. Pues, ¿qué están haciendo? Es reduciendo totalmente el tema del dólar. El problema es que los chinos tienen todavía muchos dólares en su reserva y se tienen que ir deshaciendo poco a poco. Cuando pase eso, entrando otros países como Venezuela dentro de esa alianza internacional, Occidente está caída. La hegemonía de Occidente está caída. Por lo tanto, la lectura de Venezuela hay que hacerlo de una lectura antiimperialista. Y entonces dice, ¿los BRICS son antiimperialistas? Yo digo, sí. El presidente Díaz-Canel, y Cuba es el ejemplo de antiimperialismo, va a ir a la cumbre de los BRICS. Yo diría, pero ¿cómo puede ser? Está con Irán y Arabia Saudí. Sí, no está diciendo que los BRICS sean antiimperialistas. Pero los antiimperialistas tienen su sitio ahí. ¿O los antiimperialistas lo tienen en el G7? No. ¿O en la OCDE? ¿O en la Unión Europea? Fíjate lo que hizo en la Grecia. ¿A que no tenemos ese espacio en el G7? Cuba no está en la OEA. En el G7 un par no lo es. Pero dentro de los BRICS, aunque esté Arabia Saudí y esté Irán, los países antiimperialistas y de izquierdas y marxistas sí que tienen ese espacio. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Estados Unidos o Rusia como comunistas internacionalistas. ¿Quién lo es? Estados Unidos. Pues esa cosa parece que a mucha gente todavía en esa reflexión le cuesta, porque Putin y los chinos, nosotros tenemos espacio, y Cuba está allí. Y Cuba no le están diciendo a los chinos y los rusos que tienes que hacer tal, y está ahí. Por lo tanto, Venezuela es un espacio interesante. No lo sé si será aprobado el día 22, pero estas elecciones eran el punto clave, porque si ganaba la oposición, Venezuela caía, y Venezuela iba a entrar en la doctrina Monroe, y Venezuela iba a estar ahí. Al estar así, ser contundentes, y esa victoria electoral, por eso esa propaganda que nos viene tanto, porque aquí se juega no solamente las elecciones de Venezuela, esto entra a un proyecto regional de América Latina, y entra a un proyecto internacional, y Venezuela justamente la balanza que hace una cosa u otra. Y ahí está todo ese ataque, no es porque estén ahora mismo, porque Maduro y porque Venezuela y tal, no. Y están atacando más a Venezuela que, por ejemplo, a Cuba en los medios, porque Venezuela tiene petróleo, tiene oro, y es el que puede hacer que la balanza de dolarización sea mayor si tira para allá y finalmente diga Venezuela, pues yo ya no comercializo con petróleo, con dólares, sino ya miro los yuans y miro los rublos y miro los, no sé, la rupia india. Ya voy a empezar, y eso es lo que se está dando en el mundo, comercialización sin dólar. Y los BRICS tienen que dar una moneda única. Es un proceso complicado, pero está ahí. Por lo tanto, el golpe, y finalizando, este golpe electoral contra Venezuela es el golpe contra lo que yo le llamo un orden mundial alternativo. Y ahí entra la importancia de Venezuela en este juego. Muy bien.